Bueno, buenas tardes a todos los que han ido ingresando. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro conversatorio, Mayor rentabilidad con un manejo integral de la fertilización balanceada en cultivos. Este conversatorio será dirigido por nuestro director de Investigación, Desarrollo e Innovación, Octavio González. Todas las preguntas las pueden hacer en el chat y uno de nuestros técnicos las irá agrupando para responderlas todas al final. A todos muchas gracias por su asistencia. Bienvenido, Octavio, al conversatorio del día de hoy. Gracias, Verónica. Buenas tardes para todos. Pues lo primero es agradecerles pues su participación y esperando que todos se encuentren pues muy bien. Hoy vamos a hablar de esa relación entre balance y rentabilidad. Eh, Deberíamos como avanzar un poco en el concepto de balance y por qué consideramos que está tan relacionado el concepto de balance con rentabilidad. Eh, la nutrición vegetal tiene una serie de factores que determinan su funcionalidad y dentro de esta funcionalidad le estamos dando pues un peso bastante importante al concepto de balance, que es lo que queremos pues profundizar y avanzar en este conversatorio. El punto de partida sería, pues, cuál es esa relación entre balance y rentabilidad. Y aquí lo vamos a hacer bajo una consideración del contexto de lo que son los suelos. Y dentro de ese contexto de lo que son los suelos, es como acercarnos al concepto de suelo ideal. Y el concepto de suelo ideal es aquel que tiene una, una composición entre una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa de forma proporcional. Entonces, en forma general se dice que un suelo ideal tiene 50% de material sólido mineral, un 25% de agua y un 25% de aire. Y dentro de esa fracción sólida, se considera que el suelo ideal debería tener un 5% de materia orgánica y asociado a ese componente inorgánico y principalmente a ese componente orgánico vamos a tener unos organismos vivos. Entonces, balance es más que una proporción de elementos nutrientes. Balance es más que es una proporción de NPK. Es más que decir la proporción en que vamos a aplicar los diferentes elementos nutrientes. Es más allá de cuánto vamos a aplicar de nitrógeno con relación a fósforo o con relación a potasio. Entonces nosotros generalmente nos quedamos cortos en el concepto de balance cuando decimos una proporción 1:3:1 o 3:1:1, pensando cuánto hay de un elemento, perdón, con relación a los otros. Entonces, el concepto de balance que estamos planteando acá va más allá y se acerca a esa composición ideal del suelo. Y cuando digo composición ideal del suelo es donde el crecimiento y desarrollo vegetal es adecuado. Si esa composición se aleja de esa proporción ideal, pues las especies vegetales pues van a tener mayores dificultades para crecer y desarrollarse. Cuando nosotros hablamos de nutrición animal o de nutrición humana, estamos pensando mucho en el confort, en el estrés, estamos pensando en la conversión. Es decir, que aquellos animales a los cuales nosotros les estamos suministrando un concentrado, por ejemplo, lo pueda aprovechar adecuadamente y ese aprovecharlo adecuadamente depende de qué tan estresado está el animal. Si el animal está muy estresado, pues la conversión de esos alimentos va a ser muy baja. Entonces, análogamente estamos planteando que balance en el suelo es reducir el estrés vegetal, reducir el estrés en los vegetales. Y reducir el estrés en los vegetales es ajustar esa proporción de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, lo orgánico y lo biológico. Entonces, finalmente, reducir el estrés es balancear esas propiedades físicas, químicas y biológicas que hay en el suelo. Reducir el estrés contribuye
a una mejor nutrición vegetal, y si tenemos una mejor nutrición vegetal, pues vamos a tener una mayor rentabilidad. Y transversal a este concepto de balance y rentabilidad, pues definitivamente debemos considerar la materia orgánica y los microorganismos. Cuando nosotros estamos pensando en rentabilidad, pues en última instancia estamos pensando en metabolismo y, si se quiere, en anabolismo, es decir, cómo podemos construir unos compuestos o unos elementos, unos compuestos o unas sustancias orgánicas, y cómo las podemos construir a partir de unos elementos inorgánicos. Entonces, la ecuación básica de la fotosíntesis es la producción de carbohidratos a partir de agua y CO2 a través de un efecto pues lumínico. Eh, Eso no es suficiente para que haya ganancia material y para que haya producción de biomasa. Lo que quedaría aquí faltando es la participación de los elementos químicos, de los elementos inorgánicos. Entonces, si nosotros conjugamos una buena actividad fotosintética con unos adecuados niveles de absorción de elementos inorgánicos a través de la raíz, entonces nosotros podríamos empezar a considerar una alta tasa metabólica, es decir, una alta conversión o transformación de esos elementos químicos en compuestos y sustancias orgánicas. Esos compuestos y esas sustancias orgánicas, pues finalmente van a ser lo que nosotros, el objeto de la cosecha. ¿Y cómo así que el objeto de la cosecha? Las cajas de banano, los kilogramos de aguacate en términos de fruta, los kilogramos de forraje. A eso finalmente es a lo que nosotros le apostamos. Y si nosotros somos eficientes en producir esa biomasa, pues finalmente vamos a tener mayor rentabilidad. Esto solamente es posible en la medida en que acoplemos pues esa actividad fotosintética a una adecuada nutrición vegetal, si tenemos un suelo pues adecuadamente balanceado. Entonces aquí deberíamos también plantear que la sola fotosíntesis no es suficiente, es decir, que con fotosíntesis exclusivamente no es posible. Entonces, si solamente fuera fotosíntesis, esto nos llevaría a evocar una serie de sucesiones detenidas, es decir, esos paisajes que nunca cambian, el mismo rastrojo que no avanza, ese panorama pues estático que no genera ningún cambio. Entonces, lo que requerimos es producción de biomasa, y por esto requerimos elementos nutrientes. Por eso nosotros necesitamos colocar esos elementos nutrientes en el suelo para que sean absorbidos a través de la raíz. Entonces aquí necesitamos es sincronizar una adecuada tasa metabólica de estas especies vegetales a la luz del adecuado suministro de esos elementos químicos, de esos elementos nutrientes, que serían el factor en el que nosotros podríamos inferir para poder aumentar la rentabilidad en términos de crecimiento y producción. Eh, la absorción solo es posible del elemento cuando hablamos en términos de biodisponibilidad. Y si nosotros hablamos de biodisponibilidad, entonces estamos hablando de un balance en términos de esas propiedades físicas, químicas y biológicas con las que nosotros empezamos considerando ese suelo ideal, ese suelo que permite un crecimiento y desarrollo vegetal adecuado. Esto de biodisponibilidad está estrechamente relacionada con la actividad en la rizósfera, y esa actividad en la rizósfera mediada por una gran actividad biológica que se presenta allí. La absorción de nutrientes solamente es posible en términos, por ejemplo, de cationes, que haya absorción de cationes cuando tenemos una bomba de protones que permite que el catión se absorba. Esta bomba de cationes
va a requerir una alta cantidad de energía. Y nosotros cuando hablamos de energía, pues evocamos el ATP, evocamos este compuesto orgánico que representa la energía para todos estos organismos vivos y específicamente en las especies vegetales. Pero cuando nosotros hablamos de ATP, pensamos exclusivamente en el fósforo, pero no es exclusivamente el fósforo, porque el fósforo relacionado con el ATP relacionado con la energía. Y cuando nosotros hablamos de energía, pues hablamos de oxígeno, porque el ATP es una consecuencia pues del proceso de respiración. Y cuando nosotros hablamos de respiración, cuando nosotros hablamos de oxígeno, pues definitivamente debemos pensar en propiedades físicas en el suelo. Y cuando nosotros pensamos en propiedades físicas, pues debemos pensar en agregación, que tan bien agregado está el suelo y que ese agregado permita la adecuada cantidad de oxígeno y agua para que el metabolismo de estas especies vegetales pueda darse. Entonces, en última instancia, esta bomba de protones que permite la absorción de cationes, pues también dependerá de materia orgánica y microorganismos, porque son los que finalmente contribuyen pues a la agregación. El balance va a depender de una gran cantidad de factores. Dentro de esa cantidad de factores que venimos planteando, la solución del suelo, donde se concentran los elementos nutrientes y que esos elementos nutrientes se absorban a través de la raíz, pues dependerá de esa actividad finalmente metabólica de la especie vegetal. Y dentro de esa actividad metabólica vamos a tener que lo que venimos planteando en términos de fotosíntesis, agua y luminosidad, la cantidad de luz presente va a ser un factor determinante para el crecimiento vegetal. Entonces, si no hay agua, no voy a tener crecimiento. Si no hay adecuada cantidad de horas luz, entonces voy a afectar el crecimiento. Entonces, si yo no tengo estos factores adecuadamente balanceados, si no tengo esas condiciones que generan estrés adecuadamente ajustados, por más cantidad de fertilizantes que yo aplique, pues no voy a tener ningún crecimiento. Y todos esos fertilizantes que estoy aplicando, pues finalmente los voy a perder, los voy a botar. Entonces, dentro de estos factores que determinan el balance y la rentabilidad, pues el criterio de tener raíces que puedan absorber nutrientes y que se puedan conjugar con una actividad metabólica relacionada con agua, luz y CO2 sería determinante. Y ese CO2, producto generalmente de la transformación de la mineralización de la materia orgánica que aporta por mineralización, por transformación, el CO2 que requiere estas especies vegetales. No es tanto el CO2 que está en la atmósfera como tal, sino es el CO2 producto de la transformación, lo que utilizan estas especies vegetales para tener una tasa de crecimiento pues adecuada. Los elementos nutrientes son fundamentales, son determinantes, pero la nutrición vegetal no es simplemente aportar nutrientes. A lo que nos debemos aproximar es cómo hacemos eficiente la absorción de estos elementos nutrientes a través de la raíz. Es ahí donde está la rentabilidad de la ecuación. Es ahí donde puedo reducir los costos. Perdón, es ahí donde puedo reducir los costos de mantenimiento, de manejo. Pues con los otros factores poco que hacer, pero aquí sí tengo que hacer inversiones económicas para poder mantener la concentración en las actividades y en las concentraciones requeridas que garanticen el crecimiento requerido. Entonces, estos elementos nutrientes son fundamentales, son determinantes, pero no es solamente los componentes dentro de la ecuación de rentabilidad. Entonces, aquí necesitamos reafirmar
que el balance es una cuestión de biodisponibilidad y que esta biodisponibilidad va a depender de unos componentes orgánicos, minerales y biológicos. Se trata no de aplicar altas cantidades de fertilizante, se trata es que la fertilización que se aplique no se pierda y que estos elementos nutrientes permanezcan en el suelo y permanezcan en forma biodisponible. Se trata finalmente de sostenibilidad y esta sostenibilidad está relacionada con el concepto de ciclaje, de recirculación. Se trata de reducir las pérdidas, de entender que el propósito se cumple cuando la planta absorbe el nutriente a través de la raíz. El propósito no se cumple aplicando el fertilizante, el propósito se cumple cuando ese nutriente se absorbe a través de la raíz. Y análogamente es como cuando nosotros mercamos y colocamos ese mercado en nuestra nevera. El propósito no se cumple yendo al mercado colocando los alimentos en la nevera. El propósito se cumple cuando nos alimentamos, cuando consumimos esos alimentos que compramos y que dispusimos en la nevera. Debemos tener una adecuada nevera que conserve esos alimentos y que los conserve para cuando nosotros los requiramos. Necesitamos una buena nevera que conserve esos alimentos y que estén disponibles para nosotros cuando nosotros los utilicemos. Requerimos un adecuado balance en el suelo y que ese balance sea capaz de construir y mantener a través del tiempo, por largo tiempo en lo posible, esos elementos nutrientes que la planta requiere. Entonces, dentro de esta analogía, no se trata de aplicar por aplicar, porque la aplicación de esos fertilizantes en el tiempo iría descompensando las características y factores que logran regular y mantener esos elementos nutrientes dentro de los suelos. Considerar que la permanencia de esos elementos nutrientes en el suelo dependerá de una propiedad que se llama la CIC, la capacidad de intercambio catiónico. Y esta capacidad de intercambio catiónico depende principalmente del contenido de carbono orgánico del suelo. La CIC es esa característica, es ese factor que es capaz de regular la concentración de los elementos nutrientes en el suelo. Es que la nevera se autorregulara, es decir, que si yo saco alimentos de la nevera, que la nevera misma pudiera restituir esos alimentos que saqué. Ese sería pues el mundo y el escenario ideal. Y eso precisamente es lo que requerimos en el suelo, que cuando se agote la concentración de los elementos nutrientes en la solución del suelo, porque la planta absorbió los nutrientes de la solución de la fase líquida, de la fase sólida que está representada por la capacidad de intercambio catiónico, se regule el equilibrio. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena capacidad de intercambio catiónico, pues se nos va a caer drásticamente esa capacidad de autorregulación, esa capacidad de mantener el equilibrio. Por eso tan importante la consideración del orgánico. Por eso tan importante el concepto de carbono orgánico, porque está íntima y estrechamente ligado a la capacidad de intercambio catiónico de los suelos. La rentabilidad definitivamente es balance y el balance es sostenibilidad. Y todo esto está relacionado con las reservas que podamos construir y mantener en el suelo. ¿Reservas de qué? Reservas de elementos nutrientes, reservas de esos componentes de intercambio que mantienen la concentración de los elementos nutrientes dentro de la solución del suelo en esa interfase sólido-líquido. Estas reservas son materia orgánica y actividad biológica. Sin estas reservas de materia orgánica y actividad biológica,
no está en los niveles requeridos, no están en los niveles adecuados, se cae el balance. Y si se cae el balance, pues se va a caer la rentabilidad. Y cada vez tendremos sistemas de producción más artificiales, más dependientes de las aplicaciones externas que nosotros realicemos. Entonces, aquí se trata de que dependamos menos de las aplicaciones externas y logremos mantener el autoequilibrio, el autobalance, gracias a mantener las reservas en el suelo, y esas reservas irían a contribuir a la permanencia de los elementos nutrientes necesarios para una adecuada tasa de crecimiento y desarrollo vegetal. El rendimiento es una respuesta a la nutrición vegetal equilibrada. No es, insisto nuevamente, solamente el balance NPK. No es solamente que si tengo una respuesta en rendimiento a un nivel dado de nitrógeno, si tengo adecuadamente balanceado el efecto o los niveles de fósforo y potasio, pues el rendimiento va a ser mayor. Entonces, se trata más que esto. Se trata de considerar esos factores y esos elementos que son transversales y que determinan la biodisponibilidad del nitrógeno, el fósforo y el potasio. No podemos desarticular ni quebrar estos equilibrios, porque esto se nos vendría en contra de la baja disponibilidad, aumentaría las pérdidas, posibles fitotoxicidades se presentarían y esto nos afectaría el rendimiento. Y afectar el rendimiento implica disminuir la rentabilidad. Nosotros estamos pensando que mejorar la rentabilidad es posible a la luz de un adecuado balance, y un adecuado balance a la luz de un adecuado manejo de los suelos. Los excesos de los elementos nutrientes en el suelo son catastróficos. Definitivamente es mejor manejar una deficiencia que un exceso. Los excesos de nitrógeno o de cualquier otro elemento van a ser responsables de fitotoxicidad. Estamos frente a una ley de rendimientos decrecientes, donde al aplicar altas cantidades de un elemento se estaría afectando la tasa de crecimiento, la producción finalmente. La biodisponibilidad como se esquematiza en este esquema, para el ejemplo dado en términos del suministro de nitrógeno, este suministro de nitrógeno implicaría hacer aplicaciones crecientes, y entre más aplicaciones crecientes, ¿cómo sería el nitrógeno disponible? Y si es disponible, hay absorción, y si hay absorción, hay crecimiento. Entonces, aquí el planteamiento es que no se trata exclusivamente de hacer aplicación de cantidades crecientes. Yo puedo aplicar bajas cantidades. Puedo aplicar bajas cantidades, pero en la medida en que tenga ajustado lo mineral, lo orgánico y lo biológico, voy a tener una adecuada biodisponibilidad, una adecuada absorción, un adecuado crecimiento y desarrollo, no necesariamente asociado a altas aplicaciones. Entonces, eso es una condición natural, es una condición de sistemas biológicos, donde está demostrado que las altas aplicaciones generan grandes inconvenientes en los sistemas de producción a nivel de cultivo. Entonces es un cuestionamiento y un replanteamiento pues que los invitamos a considerar. Eh, Trabajar en la permanencia es una condición fundamental, es una condición de siempre. Trabajar en la permanencia de los elementos nutrientes en el suelo. Esta permanencia dependerá de la interacción fertilizante-suelo. Recuerden que los suelos son ese recurso natural que hay veces es difícil de manejar, es difícil de cambiar, que nosotros podemos intervenir fácilmente en esos materiales que estamos aplicando, que estamos asociados al manejo. Dentro de esos materiales que están asociados al manejo, tenemos los fertilizantes. Entonces, aquí la permanencia es una consideración de la interacción fertilizante-suelo.
Se trata de mejorar la capacidad de intercambio catiónico y se trata de entender y reafirmar que esa capacidad de intercambio catiónico depende del contenido de carbono orgánico, pero también depende exclusivamente del manejo. Si yo utilizo materiales que de alguna forma permitan aumentar el contenido de carbono orgánico en los suelos, de alguna forma estaría contribuyendo a mejorar la tasa de crecimiento, la tasa de desarrollo y producción vegetal. El potencial máximo de rendimiento de una variedad es difícil de alcanzar, pero cuando no controlo eh, el equilibrio y el balance, voy a tener pérdidas. Cuando no controlo las pérdidas que se están presentando asociadas a las aplicaciones del fertilizante, siempre estaré a un 40% del máximo rendimiento. Y cuando estoy tan bajo en estas expectativas de rendimiento y producción, definitivamente esto es rentabilidad. Eh, Buscar minimizar las pérdidas a partir de un ajuste orgánico biológico es una consideración permanente a tener en cuenta. No es la cantidad aplicada, reitero, es reducir la pérdida por garantizar la mayor permanencia de esos elementos nutrientes en el suelo. Si yo tengo este esquema de rendimiento versus cantidad aplicada, entre más fertilizante aplicado, voy a tener unos costos de producción mayores. Esta área bajo esta relación entre el costo del fertilizante y el rendimiento es el área de beneficio. ¿Dónde voy a tener el mayor beneficio? Implica la mayor rentabilidad. Y ese mayor beneficio no siempre está asociado al máximo rendimiento porque voy a tener un beneficio mucho menor. Siempre que aplique o que tenga que aplicar mayor cantidad de fertilizantes, voy a tener una actividad que va a generar menor rentabilidad, que va a generar mayores costos de producción. Entonces, dentro de esto se plantea como alternativas de solución dentro de esos parámetros que nosotros podemos intervenir dentro del manejo es la consideración de fertilizantes mineral orgánicos, que cada que yo aplique un fertilizante esté aplicando un porcentaje de carbono orgánico, que cada que aplique el fertilizante esté aplicando un componente biológico. Eso sería interesante, eso sería determinante para garantizar la permanencia de esos elementos nutrientes en el suelo y contribuir a aumentar las reservas de esos componentes orgánicos y biológicos que finalmente son los que determinan el balance y los que determinan la productividad en términos de rentabilidad. Entonces, la consideración acá es los nutrientes hay que aplicarlos porque si no aplicamos nutrientes no tendríamos los elementos químicos inorgánicos para poder construir esos compuestos orgánicos, perdón, pero lo que sí debemos hacer es que cuando los apliquemos el impacto sea lo menos posible y ese impacto será menos posible en la medida en que los combinemos con unos componentes orgánicos y unos componentes biológicos. Se está considerando una formulación nutricional que minimice las pérdidas de esos elementos nutrientes a partir de unos componentes orgánicos. Si se minimizan las pérdidas, se mejora la eficiencia y si se mejora la eficiencia habrá una tasa de absorción mayor. Si hay una tasa de absorción mayor, la tasa de crecimiento y de conversión en términos de biomasa y ganancia material será mayor y definitivamente estaríamos cerca de una buena rentabilidad. Se aplicará la cantidad de los elementos nutrientes suficientes para reducir las pérdidas. Y esa reducción de pérdidas, reiteramos, dentro de esa consideración orgánico-biológica tan determinante en el adecuado funcionamiento de los suelos.
Y ese adecuado funcionamiento de los suelos definitivamente es orgánico y definitivamente es biológico. El que las plantas estén dentro de un ambiente de confort no estresante, definitivamente está asociado con lo orgánico y con lo biológico. Déficit hídrico, exceso de microorganismos patógenos, exceso de metales pesados, déficit de oxígeno, saturación con agua, son situaciones estresantes donde la nutrición vegetal no es posible. Entonces necesitamos recomponer el sistema y recomponer el sistema hacia una consideración de balance, y esa consideración de balance no exclusivamente en términos de NPK, sino una consideración de balance hacia los componentes y a la funcionalidad del suelo. Y esa funcionalidad del suelo desde lo físico, desde lo químico, desde lo biológico, para allí tener esos factores y determinantes que son fundamentales en el crecimiento y desarrollo vegetal. Debemos contribuir a incrementar la materia orgánica del suelo. Debemos mejorar la actividad biológica de los suelos. Debemos mejorar la eficiencia, porque la eficiencia no es un cuento retórico, sino que es un cuento económico. En la medida en que haya mayor eficiencia, habrá menores pérdidas, y si hay menores pérdidas, habrá la posibilidad de que si hay menores pérdidas, habrá la posibilidad de que la planta absorba una tasa mejor y el crecimiento y desarrollo vegetal pues estará más enfocado hacia la rentabilidad, hacia la disminución de los costos de producción. Finalmente, esto se debe traducir en que tengamos una actividad más rentable, más productiva, más sostenible. La fertilización es una consideración estrictamente de carácter económico. La fertilización es una consideración de carácter económico. Fertilizo cuando esos productos tipo fertilizante que estoy aplicando devuelven la inversión, y se devuelve la inversión cuando tengo una tasa de crecimiento y una tasa de producción mucho mejor. En Abonamos Sobiotech estamos comprometidos con el desarrollo, con la nutrición vegetal. En todo lo que hacemos, creemos que es posible contribuir a la sostenibilidad de los suelos, a mejorar la salud de las personas y a mejorar su seguridad alimentaria. Todo esto lo estamos haciendo diseñando y formulando productos con un alto soporte tecnológico, investigativo y científico. Eso nos permite ofrecer productos amigables con el medio ambiente, que responden bajo condiciones de campo, que mejoran la rentabilidad de la actividad agropecuaria, que son competitivos porque son fáciles de usar y porque son a unos precios accesibles. Y estos precios accesibles dentro de una adecuada relación costo-beneficio, como se requiere dentro del sector agropecuario del país. Muchas gracias. Quedo atento a sus observaciones. Bueno, muchas gracias, Octavio, por la presentación. Asimismo, muchas gracias a todos por su asistencia y participación.